Bienvenido o bienvenida nuevamente a este canal llamado La Última Línea. En este capítulo vamos a revisar un conector lógico denominado condicional, que tal como los conectores anteriores, también está definido por una regla. Empecemos entonces conociendo su símbolo, que es una flecha, como puedes ver ahí. Vemos también que las proposiciones toman diferentes nombres según su posición. Al que está al principio de la flecha, o sea, en la cola, se le llama antecedente, y al que está al final, o sea, en la punta de la flecha, se le llama consecuente. Otra denominación es la siguiente: al que está en la cola de la flecha se le dice hipótesis, y al que está en la punta de la flecha se le dice conclusión. Pasemos ahora a ver la regla que define a este conector, la que dice así: solo es falsa la proposición compuesta si el antecedente o hipótesis es verdadero y el consecuente o conclusión es falso. En cualquier otro caso es verdadera. Otra forma de verla es la siguiente: cuando el antecedente es verdadero, la condición toma el valor del consecuente, y cuando el antecedente es falso, la condición es siempre verdadera. Como su nombre lo dice, este conector simboliza una condición y puede representar varias cosas. La primera que siempre se nos va a venir a la mente es la de causalidad, o sea que P causa a Q, lo que está bien. Pero además de eso, puede representar muchas más situaciones, como por ejemplo que una cosa viene después que otra, también puede ser una promesa, también puede ser una ley o una regla, también puede representar relaciones entre ubicaciones espaciales, etcétera, un largo etcétera. Bueno, ¿cómo es que se dice esta relación, esta conexión, digamos, o este conector? Se dice así: se dice si P, entonces Q. También puede decirse que P implica Q. Otra forma de decirlo es que P es suficiente para Q. Y otra más es que Q es necesario para P. Bueno, y ahora para entender bien este conector, vamos a verlo como siempre con ejemplos prácticos y concretos. Pasemos entonces a ver el primer ejemplo, que es el de causalidad. Y vamos entonces a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que este conector va a representar una relación causal entre P y Q. Y el ejemplo es este, mira. Vamos a decir que P significa que está lloviendo o que llueve. Y que Q significa que se mojan las calles. Entonces vamos a conectar esto de la siguiente forma. Vamos a decir que si llueve, se mojan las calles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que esto se ve caso a caso, según su tabla de verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si P es verdadero y Q es verdadero? Entonces pasa que P implica Q es verdadero. ¿Por qué? Porque supongamos que yo te digo, mira, te doy la siguiente información. Te digo, si llueve, se mojan las calles. Y tú ves entonces que está lloviendo, ves por la ventana y está lloviendo, y además ves el piso y ves que se están mojando las calles, entonces está todo bien. La condición se cumple. Efectivamente, si llueve, se mojan las calles. ¿Ya? Vamos al segundo caso. ¿Qué pasaría si P es verdadero pero Q es falso? O sea, si P y no Q es la situación. Ahí pasaría entonces que la condición es falsa. ¿Por qué? Porque si tú vas a la ventana y ves que está lloviendo, pero de alguna forma muy extraña para este ejemplo, ya ves que no se mojan las calles, entonces tú harías bien en establecer que la relación es falsa, porque lo que yo dije es que si llueve se mojan las calles. ¿Pero qué pasó? Está lloviendo, pero no se mojan las calles. Por lo tanto, es falso. También así lo dice la regla. ¿Ya? Esta relación es falsa si es que ocurre que P y no Q. Si P es verdadera y Q es falso. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Pasemos ahora a los siguientes casos, son así. El primero dice: ¿qué pasaría si es que P es falso, pero Q es verdadero? Entonces pasaría que la condición es verdadera. ¿Por qué sucede esto? Déjame, yo sé que esto puede causar en un principio un poco de confusión, pero déjame explicarte por qué es así. Vamos a hacer una reflexión sobre esto. Mira, ¿qué pasaría si es que no está lloviendo, pero de todas maneras se mojan las calles? Ya, o sea, P es falso y Q es verdadero. Entonces sucede que la condición es verdadera. Esto es así porque para que alguien pueda refutar la condición o establecer que es falsa, se requiere que el antecedente sea verdadero. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que tú tienes para poner a prueba la condición, para testearla, ¿ya? Se necesita ver qué es lo que pasa cuando llueve. Si es que no está lloviendo, yo no puedo refutar esa condición. De hecho, sigue siendo verdadera. O sea, aunque no esté lloviendo y se mojen las calles, de todas maneras sabemos que es verdad que cuando llueve se mojan las calles. ¿Ya? En el fondo este conector deja la puerta abierta para otras causas que producen un mismo efecto, ¿ya? Porque otra manera de que se puedan mojar las calles es, por ejemplo, que sin llover pase un camión de aljibe, ¿cierto? Lleno de agua, lavando las calles con agua, con una manguera de bomberos. Entonces pasaría que no está lloviendo,
pero de todas maneras se están mojando las calles. Y eso no refuta la condición. O sea, sigue siendo correcto, sigue siendo verdadero que cuando llueva se van a mojar las calles. Esa es una forma de ver y de entender por qué es verdadero. ¿Ya? Con la siguiente fila, la última, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no llueve y tampoco se mojan las calles? O sea, si P es falso y Q es falso, entonces pasa que la condición sigue siendo verdadera. O sea, esa información, supongamos que tú vas a la ventana, ¿cierto? Y verificas que no está lloviendo y tampoco se están mojando las calles, eso, con esa información no es suficiente para refutar la condición. Tú necesitas otra información, otros antecedentes para tú poder establecer que la condición es falsa. ¿Ya? En el fondo es como decir que la condición sigue vigente, sigue siendo posible que cuando llueva se mojen las calles, que de hecho es así en la vida real, ¿ya? Porque todos lo sabemos. ¿Ya? No te preocupes si esto no te queda tan claro en las últimas dos filas, porque esto representa un problema filosófico, ¿ya? Es una cosa que ha significado grandes discusiones, ¿ya? A nivel de la filosofía. Así que no te preocupes si esto no te queda claro todavía. Te va a quedar claro ahora cuando veas los siguientes ejemplos. Mira, vamos ahora al ejemplo de la ley, ¿ya? O de la regla. Supongamos que en un colegio, en el reglamento de un colegio, está la siguiente regla, mira, dice, si alguien se roba un lápiz, por ejemplo, un compañero, entonces esa persona es expulsada del colegio. Vamos a simbolizarlo así, en términos lógicos. Vamos a decir que P significa robar, ¿ya? O que alguien roba. Y que Q significa que esa persona se va expulsada del colegio. Entonces veamos caso a caso, mira, ¿qué pasaría si yo te digo, mira, ten cuidado porque si tú robas, te van a expulsar del colegio? ¿Ya? Entonces tú estás en el colegio, ¿cierto? Y tú observas que un alumno le robó a otro, ¿ya? O sea, P es verdadero. Y después observas que, bueno, se hace un, no sé, un juicio, digámoslo así, se toma una decisión y el alumno es expulsado. Entonces tú harías bien en deducir o en establecer que la condición es verdadera, porque tú viste que alguien robó y se fue expulsado. Si alguien roba, se va expulsado. Así que se cumple, todo bien. Después, ¿qué pasaría si es que tú ves que un alumno, ¿cierto?, roba, pero no se va expulsado? O sea, P y no Q. Tú observas P y observas que no Q. Entonces pasaría que no se cumple la regla. O sea, la condición es falsa porque para que sea verdadera tiene que pasar que si es que el antecedente es verdadero, el consecuente tiene que ser verdadero. Y como dice la regla, la única forma en que esta relación o condición, ¿cierto?, es falsa es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, que es lo que está ocurriendo en este ejemplo, ¿ya? O sea, el alumno robó y no se fue expulsado. Así que sí, es falsa. Veamos los otros dos casos que suelen producir confusión. Mira, ¿qué pasaría si tú observas que un alumno no robó, ya no ha robado nada, pero aún así se va expulsado, ya? O sea, tú observas que P es falso, pero Q es verdadero. Eso, de todas maneras, sigue pasando que la condición es verdadera. O sea, con esa información tú no puedes deducir que la condición sea falsa. Imagínate que tú, por ejemplo, vas a donde el director del colegio y le dices, oiga, pero aquí no se cumple la ley, porque este alumno no robó, pero de todas maneras lo expulsaron. Una forma de verlo, una respuesta es que fue expulsado por otra razón. Por ejemplo, el director podría decirte fue expulsado por mala conducta, ya no por robar. Entonces, como habíamos dicho antes, este conector deja la puerta abierta a otras causas para un mismo efecto, ¿ya? A otras, o sea, otra posición que no sea P, pero que también implique Q, ¿ya? Por eso es que es verdadero. Y además no se ha refutado la condición, o sea, si en otro momento un alumno roba, se va a ir expulsado igual. No hay manera de, con esta información que disponemos, que es tan escasa, de poder establecer que la condición es falsa. ¿Ya? Es por eso. Veamos ahora el último caso. ¿Qué pasaría si nadie roba y nadie se da expulsado? Bueno, tienes todavía menos información o una información que es más insuficiente como para que tú puedas establecer que la condición es falsa. O sea, la condición sigue vigente. De hecho, tú podrías revisar los reglamentos, ¿cierto? Y verías que está ahí escrito. Está vigente todavía que si alguien roba, entonces se va expulsado. Por lo tanto, no puedes establecer su falsedad, por lo que sigue siendo verdadero. Te adelanto lo siguiente, mira, viste que yo había dicho que esto ha representado discusiones filosóficas, ¿cierto?, sobre estos temas. Bueno, resulta que en el caso en el cual el antecedente es falso, se le llama a esta situación en el que la condición es verdadera, porque el antecedente es falso, así, se le dice que es verdad por omisión, ¿ya? Es verdadero pero por omisión, ¿ya? Porque es como verdadero pero de una forma superficial. De hecho, se le dice también así, se le dice que es superficialmente verdadero,
a la condición cuando el antecedente es falso, pero verdadero a fin de cuentas, ¿ya? Tú no podrías establecer que es falso porque te falta información. Esto no es suficiente para que tú, o no tú, sino que cualquier persona, pueda establecer la falsedad de la condición. ¿Ya? Veamos ahora otro ejemplo, como una promesa, ¿ya? Supongamos que yo te digo lo siguiente, mira, si tú me das pan, yo te doy queso. Entonces esto, ¿cómo se representaría en términos lógicos? Así. Vamos a decir que P significa que tú me das pan y que Q significa yo te doy queso. Revisemos entonces caso a caso. Imaginemos que P es verdadero y Q es verdadero, o sea, tú me das pan y yo efectivamente te doy queso, tú recibes queso de mi parte, entonces tú podrías establecer correctamente que la condición se cumple, es verdad, yo cumplo mi promesa, ¿ya? Tú me diste pan, yo te di queso, todo bien. Ahora, ¿qué pasaría si tú me das pan, pero yo no te doy queso? Quiere decir que yo no cumplí la promesa, ¿ya? La condición es falsa, porque, como dice la regla también, el antecedente es verdadero, o sea, P es verdadero, pero Q es falso, así que la condición es falsa. Veamos los dos casos que vienen ahora. ¿Qué pasaría si tú no me das pan, ¿ya? Y yo te doy queso de todas maneras? Eso hace que la condición siga siendo verdadera, porque a partir de esa información tú no podrías deducir que es falsa, porque yo te podría haber dado queso por otra razón. Por ejemplo, porque tenía un superávit de queso, me sobraba queso, así que yo no te pedí pan, pero te di queso igual. Aparte que, no sé, me caes bien, somos amigos, te doy queso, ¿ya? Eso no refuta el hecho de que si tú me hubieras dado pan, yo te hubiera dado queso, ¿ya? Sigue estando vigente, sigue siendo verdadero. Y el último caso, supongamos que tú no me das pan y yo tampoco te doy queso, bueno, sigue estando vigente esa regla, sigue estando vigente esta condición. Por lo tanto, tú no puedes deducir a partir de eso que es falsa. ¿Ya? Es por eso, nuevamente se repite el patrón. ¿Ya? Veamos ahora, por ejemplo, ya sé, mira, un ejemplo famoso de la psicología, mira. No sé si lo conocen, pero hay un experimento que se hizo hace tiempo por un señor que se llamaba Pavlov, que es el siguiente. Él condicionó a un perro. Lo que hacía es lo siguiente, él justo antes de darle la comida a un perro, hacía sonar una campanita. Lo hizo muchas veces, muchos ensayos. Hasta que, ¿qué pasó? Que cuando él hacía sonar solamente la campanita, sin darle alimento, el perro de todas maneras salivaba, como que se preparaba para recibir el alimento, ¿ya? Entonces ese perro estaba condicionado. Ahora entonces vamos a representar esta situación en términos lógicos. O sea, supongamos que yo quiero saber si el perro está condicionado o no. O sea, que si yo hago sonar la campanita, entonces el perro va a salivar. ¿Ya? ¿Cómo es que esto se representaría en términos lógicos? Vamos a decir que P significa hacer sonar la campanita y Q significa que el perro va a salivar o el perro saliva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si P es verdadero y Q es verdadero? Supongamos que yo hago sonar la campanita y observo que el perro empieza a salivar, ¿ya? Eso significaría que la condición es verdadera, ¿ya? Así que eso es todo, o sea, queda establecido, ¿ya? ¿Qué pasaría ahora si yo hago sonar la campanita, pero el perro no saliva, ¿ya? No reacciona ante ese estímulo, ¿ya? Pasaría entonces que yo puedo establecer correctamente que la condición es falsa porque pasó que P y no Q. Por lo tanto, como dice la regla, sería falsa, ¿ya? Después vamos a los otros dos casos. ¿Qué pasaría ahora si es que yo no hago sonar la campanita, pero aún así el perro saliva? ¿Ya? La condición sigue siendo verdadera. O sea, el perro está condicionado igual. Pero lo que pasa es que salivó por otra razón. Por ejemplo, salivó porque percibió, no sé, el aroma de una comida que estaba lejos. Ya puede haber salivado por otra razón, pero la condición sigue estando vigente, sigue siendo verdadera. ¿Ya? Y el último caso, ¿qué pasa si yo no hago sonar la campanita y el perro tampoco saliva? Eso también significa que es verdadero porque sigue vigente, sigue estando ahí latente la condición, ¿ya? El hecho de que el perro no salive, porque yo no hice sonar la campanita, no refuta el hecho de que la condición sea verdadera, ¿ya? Sigue siendo verdadera. Veamos un último ejemplo, que es uno de los más claros para mi gusto, ya según yo, que es el de las relaciones espaciales. Mira, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a decir que P significa que yo estoy en Santiago, Santiago de Chile, ¿ya? Y que Q significa que yo estoy en Chile, ¿ya? Entonces, mira, aquí no hay ninguna causalidad ni nada de ese estilo, sino que es una relación espacial. Voy entonces a conectar esto de la siguiente forma. Voy a decir que si P, entonces Q. O sea, si estoy en Santiago, entonces estoy en Chile, ¿cierto? Lo que es verdad, es así de verdad. Vamos entonces a revisar cada caso. Supongamos que yo te digo, mira, si yo estoy en Santiago, entonces estoy en Chile. Y yo te hago saber, ¿cierto? No sé, te mando una foto, te mando la ubicación de que estoy en Santiago, ¿ya? Y además tú revisas el mapa y ves que estoy en Chile, entonces todo ok, se cumple la condición. Si estoy en Santiago, estoy en Chile. Bien, es verdadera.
Veamos ahora el siguiente caso, que es un ejemplo un poco extraño porque es bien difícil que yo esté en Santiago y no en Chile, ya sería bien extraño. Pero si eso pasara por alguna razón muy especial, que yo estuviera en Santiago pero no en Chile, entonces tú establecerías correctamente que es falsa la condición, ¿ya? Mira, supongamos por ejemplo, para que esto tenga sentido, ¿ya? Que por alguna razón histórica el país Chile cambia de nombre, ya no se llama Chile, se va a llamar Nueva España, ¿ya? Porque supongamos que salieron los historiadores a decir que no tiene fundamento el nombre de Chile, tiene que seguir siendo España, ¿ya? Entonces queda puesto Chile ahora, como nombre de Chile queda puesto Nueva España. Entonces sería falso ahora. Si yo estoy en Santiago, no estoy en Chile, ¿ya? Estoy en Nueva España, así que es falsa, ¿ya? Bueno, sí, es una forma para hacer que sea falso, porque es bien difícil, ¿ya? Bueno, veamos entonces ahora los siguientes casos, mira. ¿Qué pasaría si yo no estoy en Santiago, pero estoy en Chile? ¿Eso hace que sea falsa la condición? No, de hecho sigue siendo verdadero, ¿ya? Yo, por ejemplo, podría estar en Valdivia, que es una ciudad, otra ciudad de Chile. Puedo estar en Puerto Varas, por ejemplo, o puedo estar en la carretera, o puedo estar en un cerro, ¿ya? Pero dentro de Chile. Entonces es totalmente factible que yo esté en Chile, pero no en Santiago. Eso no refuta la condición, ¿ya? Así que sigue siendo verdadera. De hecho, es verdadera porque lo puedes ver en un mapa, o sea, si estás en Santiago, estás en Chile, ¿ya? Finalmente, veamos, ¿qué pasaría si yo no estoy ni en Santiago y tampoco estoy en Chile? Bueno, no pasa nada, o sea, la regla sigue siendo verdadera, ¿ya? El hecho de que yo esté fuera de Chile no hace que sea falso que si yo estuviera en Santiago, entonces estaría en Chile, ¿ya? No sé si con ese ejemplo queda un poco más claro. Yo sé, insisto nuevamente, que estos últimos dos casos, cuando el antecedente es falso, siempre, o no sé siempre, pero suele provocar confusión. Pero, insisto, no te preocupes porque esa situación ha suscitado unas discusiones filosóficas sobre la lógica, ¿cierto? Así que yo pienso que con el tiempo te va a ir quedando claro que lo lógico es que sea verdadero, ¿ya? Tú no puedes falsear la condicional con esta información, ¿ya? Tú requieres que el antecedente sea verdadero o bien otras fuentes de información para falsear esa condición, ¿ya? Bueno, entonces hemos terminado ya de ver este conector y ya desde el próximo capítulo vamos a empezar a hacer conclusiones lógicas, a deducir lógicamente, para posteriormente ya armar una herramienta que te va a servir para poder tú deducir también cuándo es que algo es falso, cuándo te están mintiendo, por ejemplo, o cuándo alguien está cometiendo un error lógico, está haciendo una asignación de verdad que es incorrecta. Así que eso es lo que vamos a ver por hoy. Ha sido un placer y te agradezco mucho que tú hayas venido, porque bueno, esa es la idea de este canal, que la mayor cantidad posible de personas aprenda este tipo de cosas para que todo funcione mejor. Así que nos vemos en un próximo capítulo y espero que estés muy bien. Chau.